Hola y bienvenido a esta clase donde vamos a hablar sobre MongoDB. Vamos a introducir MongoDB y qué es. Entonces, ¿qué es MongoDB? MongoDB es una base de datos no SQL orientada a documentos. Entonces, ¿qué es una base de datos no SQL? Una base de datos no SQL significa Not Only SQL, no solo SQL, y hay un montón de bases de datos no SQL diferentes. Aquí tenéis algunas de ellas. MongoDB, que es la que más se utiliza, Redis, Cassandra, Neo4j, CouchDB, Apache HBase, etc. Estos tipos de bases de datos surgen por tener una gran demanda de bases de datos que puedan trabajar con datos masivos de forma más eficiente. No utilizan tablas y registros como bases de datos tradicionales SQL. O sea, no necesitan una estructura fija. Por eso dan más flexibilidad. ¿Y cómo funciona MongoDB? Muchos de vosotros habréis utilizado bases de datos SQL. Entonces podemos hacer la comparación de MongoDB y SQL. Si comparamos MongoDB con SQL, tenemos la base de datos. Luego, en SQL tenemos las tablas. En MongoDB, esto serían las colecciones. En SQL, luego tenemos las filas o los registros. Y esto serían en MongoDB los documentos, que esta es la parte más importante. La fila o el registro sería un documento en MongoDB. Y finalmente tenemos las columnas o los campos, que más o menos es el mismo concepto. Vamos a ponernos un ejemplo para verlo. Entonces tenemos aquí una base de datos, una tienda, ¿vale? Y tendríamos dos colecciones, que serían lo equivalente a tablas, una de usuarios y una de pedidos. Luego, dentro de las colecciones, tendríamos documentos. Y aquí podéis ver que tenemos un documento con Juan, que tiene 25 años. Tiene dos campos y es un documento con dos campos. Es muy sencillo, simplemente para el ejemplo. Pero también dentro de esa colección podemos tener otro documento, o sea, otro equivalente a registro, otra fila, otro... En MongoDB vamos a seguir hablando de documentos, pero este documento solo tiene el nombre de Felipe. No tiene la edad. ¿Vale? Y como veis, esto significa que estos documentos son schemales, ¿vale? Es que no tienen un esquema. Puedes tener un campo, dos campos, 1000 campos y da igual. En una base de datos tradicional, SQL, tú tienes que definir los campos y tienes los campos aunque estén vacíos. En este caso no tenemos los campos y podemos tener un documento mucho más pequeño o un documento mucho más grande. Entonces esto nos da mucha más flexibilidad en las aplicaciones, porque no tenemos que crear todas estas tablas con valores vacíos y simplemente utilizamos estos documentos y si tenemos el valor lo utilizamos y si no, no lo utilizamos. ¿De acuerdo? Ahora que ya sabéis cómo funcionan estas bases de datos, vamos a hablar un poquito del formato, ¿vale? Porque el formato que se guarda en estos documentos es un formato JSON, ¿vale? Aquí veréis que es un formato JSON que en realidad es formato BASIC, ¿vale? Que es binary, ¿vale? Simplemente es una forma más eficiente de guardar estos documentos, pero no tenemos que preocuparnos por esto ahora, ¿vale? Podemos pensar que es un JSON, ¿vale? Algunos de vosotros sabréis que es un JSON, pero básicamente son documentos que empiezan con las llaves y son de clave valor. Entonces tenemos el nombre, que es la clave, y el valor Juan, que es texto, y van con comillas. Luego tenemos edad, 25, que es un número, ¿vale? La clave edad, el valor 25. Y luego tenemos la clave dirección, pero vemos que hay un documento dentro de esta clave. Y esto es perfectamente aceptable en JSON, ¿vale? Pero nos permite guardar documentos dentro de los campos, ¿de acuerdo? Entonces, para dirección tenemos simplemente un documento con Ciudad Barcelona. Podemos tener más también. Podríamos tener una lista de documentos como tenemos en aficiones. Tenemos una lista con nombre y el nombre de la afición, ¿vale? Y podemos tener ilimitados. Y como veis, esto es una lista, ¿vale? Entonces se abre y se cierra con estas llaves y trabajamos con pares de clave valor, ¿de acuerdo? Entonces, este es el formato JSON básico que se utiliza en MongoDB. Entonces, ¿qué ventajas tiene MongoDB? Bueno, como ya hemos hablado, no utiliza tablas y registros como bases de datos SQL, utiliza documentos. Entonces, es mucho más rápido porque ya que almacena todo en un mismo sitio, dentro de una colección.
Y los documentos tienen todos los datos, no hace falta unir tablas como en SQL. Y esto, que ya lo hemos mencionado también, te da más flexibilidad para construir aplicaciones y crear relaciones complejas. ¿Vale? Entonces espero que hayáis entendido más o menos lo que es MongoDB, que es una base de datos no SQL orientada a documentos y funciona con colecciones y documentos, que serían como tablas y registros, y los documentos están en formato JSON como acabamos de aprender. ¿De acuerdo?